estaba procesando. Vamos a comenzar con lo que yo quería hacer. Primero, vamos a hablar del boom hispanoamericano. Todo lo que sucede antes del boom, o sea, cómo se procesa, cómo se desarrolla el boom hispanoamericano, el contexto cultural en el cual se va a desarrollar lo que es este tipo de movimiento llamado el boom hispanoamericano, las características y los mayores representantes de este movimiento literario. Así que, bueno, vamos a iniciar con lo que sería lo primero, los antecedentes al boom hispanoamericano. Todo lo que sucede antes, lo que genera y lo que hace que este boom se pueda desarrollar. Así que nosotros tenemos que ver cosas importantes, aspectos bastante importantes dentro de esto. Primero, a este periodo también se le conoce como la nueva narrativa hispanoamericana. Entonces, tenemos tres periodos dentro de eso. Tenemos el periodo emergente, el periodo de consolidación y el periodo llamado directamente el boom. En el periodo emergente nosotros vamos a encontrar primero autores de ese tipo de años de 1920 o de 1930. Autores como los conocidos Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo o Ernesto Sábato. Entonces, bueno, nosotros tenemos que conocer que Jorge Luis Borges es conocido por lo que sería su obra llamada Ficciones, una obra bastante controversial por su forma en la que hay que leerse. Porque hay autores que consideran que la obra se tiene que leer de una forma no lineal, mientras que hay otros que consideran que se tiene que leer de forma lineal, es decir, que se tiene que leer según como es escrito. Luego tenemos los representantes como Alejo Carpentier, con El reino de este mundo. Una historia de la época, más que todo de emergencia del boom hispanoamericano. ¿Qué nos habla más que todo? ¿Qué nos habla un poco más que todo de lo que es la vida en lo que serían las colonias de África? Un autor hispanoamericano está hablando de la vida en África, de lo que es la colonia, las colonias que tienen diversos países imperialistas en el continente de África. Aquí nosotros vamos a evidenciar una característica de lo que es, de lo que va a ser el boom hispanoamericano. Todas las obras van a tener una característica bastante esencial, que va a ser enfocarse a veces en el país de origen del autor, en este caso de Carpentier, que es de origen cubano, o también algunos van a salir del continente americano y van a irse y expandirse a otros lugares. Tenemos también a Miguel Ángel Asturias con El Señor Presidente, una obra también bastante conocida y bastante representativa en lo que es la etapa de consolidación de ese boom, cuando todo va empezando. El Señor Presidente va a ser es una obra bastante conocida, en la que se nos va a retratar un poco lo que es la vida de personas. Pero miren, aquí tenemos que nosotros tener algo en cuenta. El Señor Presidente va a ser una novela que va a ser escrita por Miguel Ángel Asturias, el cual ha ganado el Premio Nobel de Literatura en el año de 1948. Según lo que, bueno, nosotros podemos considerar, eh, esta obra va a ser la etapa de consolidación del boom. ¿Qué quiere decir? Esta obra nosotros la podemos entender como lo que sería el inicio final, el inicio de lo que es directamente el boom hispanoamericano. Así que nosotros tenemos que seguir adelante con lo que es con lo que sería la cronología del desarrollo del boom hispanoamericano. Luego, Juan Rulfo con Pedro Páramo. Juan Rulfo con Pedro Páramo, esa novela nos va a contar como el protagonista, en este caso, Juan Preciado, el protagonista, va en busca de su padre, el cual se llama Pedro Páramo, de ahí el nombre de la obra. Va a ir a un pueblo, bueno, esta obra se va a desarrollar en lo que es México, viajando Juan Preciado, así, en busca de su padre, Pedro Páramo, hasta el pueblo de Comalda, un lugar vacío y misterioso, sin vida, sin habitantes. Es ahí donde este joven, Juan Preciado, descubre
que toda la gente del pueblo se apellida Páramo, y que muchos de ellos son sus propios hermanos, y que su padre, Pedro Páramo, había muerto. Es decir, en esta obra se nos va a contar la historia o el viaje de un hijo que va a ser en busca de su padre, para darse cuenta, primero, que existe un pueblo entero en el que todos son páramos. Y bueno, que su padre, en ese caso, había estado o que ya había fallecido en ese momento. Luego, el túnel de Ernesto Sábato. En esta obra, el pintor Juan Pablo Castel, un pintor cualquiera, ha sido asesinado, perdón, ha asesinado ¿a quién? Ha asesinado a su amante, María Iribarne. Luego se desarrolla todo un juicio en el cual es encontrado culpable de este crimen y luego es encerrado en prisión. El pintor Castel va a recordar todo lo que sucede y bueno, aquí tenemos que ver algo importante. Se va a desarrollar lo que es una técnica bastante importante, porque en este caso, en esta obra, El túnel, Castel, el pintor que asesinó a su amante, va a recordar todo lo que sucedió antes del asesinato. Es decir, la obra va a iniciar con el asesinato y luego él llevado a prisión y posteriormente él va a recordar todo lo que sucedió antes de este asesinato, los motivos que lo llevaron a perder el control y a cometer ese crimen. Eso es lo que se va a desarrollar en estos obras. Ahora, el contexto cultural de este boom hispanoamericano. ¿Qué se desarrollaba en el mundo? ¿Qué se desarrollaba aquí mismo en lo que es nuestro país, en diferentes partes del mundo, durante este boom? ¿Qué es lo que lo llevó? Primero, existieron nuevos lectores. Habían nuevas personas que querían leer, que querían más literatura. El impulso a la industria editorial, gracias a la llegada de escritores y de editores españoles. También se modernizaba la educación, se hacía más grande el acceso a la educación por parte de todas las personas. Ya no estaba ese sesgo de que solamente las personas blancas o personas que tengan una categoría social alta puedan acceder a la educación. No, poco a poco se iba homogenizando todo lo que es el acceso a la educación. Se empezaban a desarrollar lo que son pequeñas revistas literarias. Empieza el surgimiento de esas revistas literarias, de los años de 1940 y año de 1950. Empiezan a surgir revistas literarias. ¿Qué son revistas literarias? Son revistas en las cuales diversos autores pueden publicar sus obras. Pueden publicar pequeños fragmentos o directamente las obras completas, que no son de mucha extensión. Y así, poco a poco, los autores se van haciendo conocidos por lo que es esto. Luego, la Revolución Cubana también es algo que se va a realizar. Durante esos años, años de 1950, 1960, se empieza a desarrollar lo que es la Revolución Cubana. Ya sabemos, Fidel Castro asciende al poder en lo que es Cuba, y bueno, se da todo lo que es la Revolución Cubana. Todo esto en contra de los ideales o del apoyo de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí se evidencia que Estados Unidos está perdiendo el poder dentro de lo que es el continente americano. Por lo tanto, Cuba va a ser un nuevo punto de acceso por parte de la Unión Soviética a lo que es el movimiento americano. Por lo tanto, es algo bastante importante, porque ahora los autores, que quizás sean de bajos recursos, por los mismos movimientos que impulsa la Unión Soviética y diversos movimientos, van a poder publicar, van a poder sacar a la luz sus obras que quizás hayan sido un poco rechazadas o quizás ni siquiera vistas. Luego, ahora las casas editoriales van a traducir a narradores latinoamericanos a, a diversas lenguas. Ahora, el acceso o la distribución de las obras, de los libros que vayan a escribir diversos autores, van a poder ser distribuidos a otro país, a otros lugares. ¿Por qué? Porque ahora las editoriales están tomándole más importancia a sus autores. Están queriendo desarrollarlo. Entonces, nosotros tenemos que saber que eso también va a ser contexto en el cual se va a desarrollar lo que es el boom hispanoamericano. Ahora, las características de ese realismo, de este boom hispanoamericano. Tenemos cuatro principales: la experimentación formal, la innovación del lenguaje,
el tratamiento de los problemas sociales, que tiene bastante influencia de lo que es la Revolución Cubana, y el realismo mágico. Primero, la experimentación formal. La experimentación formal va a ser un tipo de, de característica del boom hispanoamericano que cuestiona la forma tradicional de contar las historias y emplea diversos recursos de una novela moderna, de una nueva novela. Uno de los mayores representantes de esto es Julio Cortázar, con su obra Rayuela. ¿Por qué? ¿Por qué Julio Cortázar con Rayuela? Bueno, nosotros podemos ver que una de las primeras páginas de este libro tenemos un tablero de dirección. A su manera, que nos dice, a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 33 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En ese caso de confusión o olvido, pasaré a consultar la lista siguiente. Y aquí vemos la lista de cómo se debería leer el libro. Como nos menciona, hay dos formas, la manera corriente, la manera normal, o la segunda forma, una forma innovadora, empezando en el capítulo 73, luego en el 1, luego en el 2, pasamos al 116, al capítulo 3, al capítulo 84, y así van variando el orden en cómo se deberían leer los capítulos. Y finalmente tenemos la frase de, con objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la enumeración se va repitiendo en lo alto de las páginas correspondientes a cada uno de ellos. O sea que nosotros podemos identificar fácilmente en qué capítulo tenemos que leer para así nosotros poder llegar a comprender una de las segundas obras que se querrían representar en este libro. Esa pequeña narración. Ahora, lo que sería la innovación en el lenguaje. Igual, eso también lo podemos ver en la obra Rayuela de Julio Cortázar. Los escritores van a explotar las capacidades expresivas del lenguaje, transgresiones que pretenden designar al lector. Rayuela también va a ser conocida por este tipo de aspectos, que va a intentar distraer, va a intentar enamorar de manera formal en el lenguaje al lector. Va a intentar hacerlo. Por ejemplo, en un fragmento de esa obra nos dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada que él procuraba reclamar, las encopelusas se enredaban en un grimado quejumbroso que tenía que emulsionarse de cara al Nobel, sintiendo cómo poco a poco las ardillas se empejonaban y se iban apersonando, redoprimiendo, hasta quedar tendido como el trimasiado de ergomanina, al que se le han dejado caer espírulas de callejonia. Son tipos de formas para que el lector, como han podido ver, no pueda llegar a leer la parte completa, que siempre tenga que detenerse a volver a leer algunas partes. ¿Por qué? Porque se empieza a entrelazar el lenguaje. Partes y partes empiezan a tener diversos significados y dentro de lo que es la unidad que nosotros podemos ver en este caso, el párrafo que se cita, son formas diversas palabras, palabras rebuscadas, palabras clásicas. Se empieza a mezclar todo para así tener entreveración en lo que es el lenguaje. Por eso se llama innovación de este lenguaje. Luego, el tratamiento de problemas sociales. Nosotros tenemos que conocer uno de los más grandes representantes del boom hispanoamericano aquí en nuestro país, en el Perú, es Mario Vargas Llosa, con la obra, el libro Conversación en la Catedral. ¿Por qué se dice que se tratan problemas sociales? Se van a explorar esos problemas políticos, sociales de países latinoamericanos que se encontraban en crisis. Por ejemplo, en nuestro país, en el año de aproximadamente 1956 a 1964, se desarrollaba lo que era la dictadura
del general Manuel Odría. Manuel Odría, que llega al poder por un golpe de Estado al presidente Bustamante Rivero, que, bueno, nosotros tenemos que conocer que va a ser una dictadura que dura 8 años, por eso también es llamada el Ochenio de Odría, que va a gobernar durante 8 años el país. Tenemos un pequeño fragmento que nos ilustra el tratamiento de problemas sociales en esta obra, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, premio Nobel también de literatura. Nos dice, miedo. Aida se interesó violentamente en la banda. Yo digo que Odría es un dictador y un asesino, y lo digo aquí, en la calle, en cualquier parte. Un dictador que subió al poder en la punta de las bayonetas, alzaba la voz y accionaba. Jacobo asentía y la mirada con simpatía, y había suprimido los partidos y la libertad de prensa. Llegó entusiasmado, había ordenado al ejército masacrar a los arequipeños, y ahora hechizado, que había encarcelado, deportado y torturado a tantos. Eso nos ilustra lo que es la persecución de parte del general Odría a grupos o miembros del partido aprista, con lo que es, o lo que le llaman, la Ley de Seguridad Interior, que él decreta para la persecución de movimientos apristas o movimientos socialistas o comunistas. Por eso se dice que se tratan problemas sociales. Ahora, el realismo mágico. El realismo mágico también va a ser una de las principales características de lo que es el boom hispanoamericano, precisamente o concretamente en lo que es Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad. Con el realismo mágico se va a buscar, se va a pretender mostrar una visión más compleja de la realidad de los países de Hispanoamérica, integrando así los elementos míticos y mágicos, así también como los aspectos insólitos y grandiosos de la geografía y la historia de esos países. Aquí podemos ver lo que es la obra de Gabriel García Márquez, sin novedad, una ilustración. ¿Por qué una ilustración? En el libro no encontramos muchas ilustraciones. Son personas, diversos artistas, que tratan de buscar, de recrear el ambiente que se describe en esta obra, que buscan que esos ambientes puedan ser realistas. Como vemos, ese realismo mágico va a buscar completar o complementar, va a buscar mezclar tanto los elementos míticos, los elementos mágicos, diversos tipos de paisaje de Latinoamérica. Y va a mezclarlos. Por lo tanto, no vamos a poder tener una sola visión de lo que es ese tipo de paisajes. En un pequeño fragmento de lo que nos habla 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, leemos. Fernando sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las despegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante que Remedios, la bella, empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz. Viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que se vinculó. Son pequeños fragmentos que nos dicen o que nos muestran parte, no completamente lo que es la obra, pero se va acercando a lo que es la forma de lenguaje y la forma de narración que se tiene que tener para así nosotros poder comprender de forma íntegra la obra que se nos va a dar. Luego, ahora sí, los representantes. Lo más importante de lo que es eh, este boom hispanoamericano, los representantes. ¿Quiénes van a ser los que van a salir a la luz o los que se van a demostrar con este boom hispanoamericano? Nosotros tenemos que conocer que son 4 principales. Van a ser 4 personas, 4 autores bastante importantes dentro de lo que es la narrativa, para que así nosotros podamos ver lo que es esto. Los 4 principales van a ser Mario Vargas Llosa, de nuestro país, Premio Nobel de Literatura. Luego, Gabriel García Márquez, igual también. Pero Gabriel García Márquez no va a ser de nacionalidad peruana. Gabriel García Márquez va a ser un escritor colombiano. Nosotros también tenemos que reconocer y recordar lo que es Julio Cortázar, que recuerden con la obra Rayuela, también nos ilustraba un poco de lo que es el boom hispanoamericano. Así que, bueno, también tenemos que ver nosotros a Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes con su obra La muerte de Artemio Cruz. Carlos Fuentes será un autor mexicano que va a escribir esta obra. Primero, empecemos desde el inicio. Mario Vargas Llosa, representante de nuestro país. Mario Vargas Llosa, sabemos que nació en Perú, en lo que sería, bueno, en Arequipa, en el departamento de Arequipa. Nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. Actualmente tiene 86 años y él se llevó el premio Nobel de Literatura. Nosotros conocemos que él tiene el premio Nobel de Literatura, que tiene el premio Nobel de Literatura, bueno, que él tuvo, que él ganó el premio Nobel de Literatura. Por eso también es considerado uno de los más grandes exponentes. Él ganó el premio de literatura, el premio Nobel a la literatura en el año de 2010. Ganó el año de 2010 porque, bueno, él llegó con lo que sería la obra de Conversación en la Catedral. Ahora, Conversación en la Catedral va a ser una obra escrita por Mario Vargas Llosa, en la cual, bueno, muchos podríamos asumir, podríamos creer que Conversación en la Catedral va a tratar sobre una conversación que se va a realizar en una iglesia, en una fuente, en una iglesia, en un lugar religioso, catedral, en la catedral. Pero no, la catedral va a ser el nombre de un bar, en el cual, eh, en el cual un hijo llamado Santiago Zavala, o también llamado Zabalita, va a conversar con su chofer. ¿Sobre qué? Santiago, bueno, Zabalita, también es más conocido como Zabalita, va a estar conversando con su chofer sobre lo que es la vida de su padre, sobre lo que es la vida de su padre, de Zabalita, el padre de Zabalita. Va a haber, bueno, Zabalita va a estar hablando con este chofer sobre las aventuras. Finalmente, nosotros vamos a descubrir cómo el padre de Zabalita ha apoyado a lo que es la dictadura, de, en ese caso, en ese momento, recuerden que se desarrollaba lo que es la dictadura de Manuel Odría. Como el padre de Zabalita apoyaba a lo que es la dictadura de Manuel Odría, como él lo ayudó a llegar al poder en ese contexto social que se vivía. Todo lo que realizó el padre de Zabalita para ayudar a Odría, y no solo para eso, sino también para poder asumir o tener cargos de poder, ayudado, obviamente, por lo que es el general Manuel Odría. Se va a hablar de muchas cosas, de asesinatos, de crímenes cometidos, de cómo también de cómo llegó Odría al poder, obviamente de forma ficticia, de suposiciones. Porque, bueno, Mario Vargas Llosa en realidad no tuvo mucho afín con lo que es esa dictadura, pero sí presenció lo que se realizaba durante esa dictadura, los asesinatos y los crímenes que se realizaban, que se hacían, que se desarrollaban durante esa dictadura. Asesinatos, un montón de cosas que se van a realizar durante ese tipo de, bueno, durante esa dictadura. Luego, Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. El Premio Nobel de la Literatura por su obra Cien años de soledad. En 1982, él gana el premio Nobel a la Literatura por esta obra. Cien años de soledad, Cien años de soledad nos va a centrar en lo que es un pueblo ficticio, el pueblo de Macondo, en el cual se van a desarrollar diversas actividades o diversos escenarios narrativos, los cuales nos va a contar Gabriel García Márquez en su obra. En ese pueblo, bueno, un pueblo ficticio, que se va a desarrollar, bueno, la novela, bueno, va a tener diversas etapas. La primera etapa se nos va a hablar de la fundación, los primeros años del pueblo de Macondo. Úrsula y Guarán se comprimen. En este caso, bueno, es primo, estamos hablando de los, y también es una familia que se centra bastante, ¿sabes? Úrsula y Guarán se casa con su primo, José Arcadio Buendía, y teme, por una profecía que se había realizado, engendrar un niño con cola de cerdo como consecuencia del parentesco que tienen ellos. Por ello, se va a negar temporalmente a consumar el matrimonio con su primo.
Esto es causa de que Peduncho Aguilar se burla de José Arcadio Buendía. Este Aguilar, Prudencio Aguilar, va a ser un personaje externo a lo que es el matrimonio y la obra, pero igual es importante. Ofendido, Arcadio Buendía va a asesinar en duelo para salvar su honor, va a asesinar a Aguilar. Por lo tanto, nosotros vamos a denominar que ya se ha cometido el primer crimen de esta obra. Desde entonces, el fantasma de Aguilar va a perseguirlo. Por esa razón, José Arcadio y su esposa deciden irse del pueblo. Luego, inspirado por un sueño durante la travesía en busca de un nuevo pueblo de una selva, Buendía decide quedarse en un punto del camino y fundar ahí el pueblo de Macondo, pueblo que va a ir creciendo poco a poco. Luego, este joven matrimonio ha concebido a tres hijos, o sea, Arcadio, Aureliano y Amaranta. Además, adoptan a Rebeca, la parientes que ellos tenían. Adoptan porque los parientes podían cuidar. Ese incesto es una preocupación constante en Uso, que siempre temen engendrar un niño con conexión. Y con los años observa cómo Rebeca y su hijo, Calvin, se enamoran y se casan. Entonces estamos presenciando lo que sería eh, la segunda relación incestuosa en lo que sería la obra. Luego, a Macondo llega la peste del insomnio, la cual trae consigo la del olvido. Un brebaje de Malquedés pone fin a esa peste. Es decir, a ese pueblo, Macondo, va a llegar una peste llamada peste del insomnio. Y luego también va a traer consigo la peste del olvido, que son enfermedades que son imaginarias, que son parte de lo que es el realismo mágico. Luego se crea el brebaje de Melquiades, en el cual tener lectura, por así decirlo, de la peste del insomnio, de la peste. El éxito es tan grande que el gitano, tan creador de este brebaje, creo que no le viene mejor tiempo en el cual va a escribir en los amigos. Cuando serán descifrados muchos años después. Entonces, el patriarca, el fundador del pueblo, Arcadio Buendía, vuelve a encontrarse con el fantasma de Pilar, nuevamente. La familia entonces lo narra a un árbol de cero, donde va a morir de un infarto días. Ahora, la segunda parte de este libro. Se va a desarrollar una guerra civil y el desarrollo del coronel Aureliano. Dentro del pueblo se estalla una guerra civil. Aureliano Buendía, hijo de José Buendía y de Úrsula, a luchar contra los conservadores, comandando un grupo de soldados del fondo. Nombran a su sobrino Arcadio como jefe civil de muchos pueblos. Arcadio había sido el fruto de una relación amante entre Arcadio Buendía y Pilar Negra. Es decir, dentro del matrimonio que tenía José Arcadio, había engendrado un hijo fuera del matrimonio, al cual es nombrado como heredero luego del estallido de la guerra civil. Este fue criado en casa de sus abuelos, con opción de que se le ocultara el origen, que siguió pasando de ser hijo de la patriarca. Y bueno, luego cuando es nombrado jefe del fondo, Pedro fue un dictador socialista del pueblo. Luego, él va a morir fusilado por los conservadores. Durante esa actividad como líder en general, Aureliano Buendía, va a enfrentar un total de aproximadamente, se dice en el libro, que van a ser 32 batallas, de las cuales las 32 van a salir como perdedor. Cansado, el coronel comprende que la lucha armada ya no tiene sentido, ya no tiene sentido seguir peleando. Con el tiempo, Aureliano Buendía firma un tratado de paz, con el cual intenta suicidarse, pero finalmente regresa a Macondo, donde pasará el resto de su vida haciendo y rehaciendo pescaditos de oro. Finalmente, o bueno, aún nos falta una parte, pero tenemos que ver. La tercera parte, la fiebre bananera, es conocida así. Aureliano va a concebir 17 hijos de madres diferentes, 17 hijos. Uno de ellos, llamado Aureliano Triste, va a promover o va a crear el tren de Macondo,
lo que activa el comercio y permite la llegada de inventos como el telégrafo y el cine. Esto atrae la inversión de un grupo extranjero en una plantación de bananos. Luego de la plantación se va a generar la ilusión de prosperidad del pueblo. Se van a plantar bananeros por esta empresa. Pero una huelga de trabajadores hará que todo esto acabe en una auténtica masacre. Los inversionistas pueden haber explotado el pueblo. Se retiran con su dinero, una conda centenaria que ha cuidado de toda la familia, espera el fin de las lluvias para morir y por fin descansar en paz. Durante los últimos tiempos de Úrsula, comenzó Aureliano, Babilonia, el último descendiente de los Aureliano. Es un natural de una premisa que siempre persiguieron por el cumplimiento. La religiosa y tiránica madre de Meme, Fernanda del Carpio, se pone a la relación, saca a Mauricio del camino, es decir, lo asesina. Vemos el segundo crimen cometido dentro de esta obra. Manda a Meme a un convento, le quita al niño a su hijo y lo cría haciéndole creer que ha sido encontrado en una canastilla y recogido por él. La cuarta y última etapa, el fin del pueblo de Macondo. Luego de pasar los años, poco a poco, el pueblo se va a ir vaciando, va a ir disminuyendo la población. Aureliano Babilonia, que se caracterizaba por ser sabio, pasa la vida descifrando los pergaminos, había escrito Marquianes, en el que pudo solucionar la peste, el insomnio y el olvido. Entre tanto y tanto, regresa de Europa su tía Amaranta, que había salido, casada con Gastón, sin saber de su parentesco. Ambos se enamoran. Gastón se va, pero ella queda embarazada. Durante el parto, en el que ella muere, da a luz a un niño con cola de cerdo. La profecía se había cumplido. Aureliano intenta buscar ayuda, pero al no encontrar más que un cantinero, se emborracha y se queda dormido. Cuando despierta y regresa, el niño ha sido devorado por las hormigas. Entonces el niño ha muerto. Finalmente, Aureliano logrará descifrar los pergaminos de Melquíades y dice, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces todo Macondo será arrasado y sepultado por un huracán. Así finalmente queda lo que sería la de 100 años. Luego encontramos también nosotros a Julio Cortázar con la obra de Rayuela, que bueno, como les había mencionado, es considerada una de las obras más difíciles de leer. ¿Por qué? Por el tipo de lenguaje que se maneja y también porque tiene diversas formas de poder leerse. Como se mencionaba, se puede leer de forma lineal, de forma normal. Eso te desata una historia, pero si tú lo lees como te lo sugiere el autor, vas a encontrar una historia completamente diferente. Luego, para terminar, está lo que es la muerte, bueno, la muerte de Artemio Cruz. Bueno, en esta obra nosotros vamos a encontrar la que es, bueno, en la muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962 por Carlos Fuentes en México, va a relatar la agonía, así los últimos días de vida, de un ex guerrillero de la Revolución Mexicana. Bueno, durante este contexto de lo que es la muerte, por así decirlo, de ese revolucionario, luchador en la Revolución Mexicana, en sus últimos días, se va a relatar cómo se desarrolla la Revolución Mexicana. Desde la caída del porfiriato, de Porfirio Díaz, que tenía hegemonía, era un dictador en el país de México de sus años, hasta la implantación de un nuevo régimen, un poco más democrático, en el país de México, representado por el presidente en ese momento, Francisco Madero, que luego va a ser reemplazado por lo que son diversos grupos guerrilleros en los cuales va a pelear ese general o ese guerrillero de la Revolución Mexicana, para así finalmente llegar a los últimos días y finalmente, inevitablemente, llegar a la muerte de Artemio Cruz, que es el protagonista. Eso sería principalmente lo que se trata o lo que se trata de hablar
en el boom hispanoamericano. Son autores bastante representativos. Hemos visto las características y todo lo que se puede hablar o todo lo que se puede tratar sobre el boom hispanoamericano. Habría que profundizar un poco más, según lo que me indican, que es Cien Niños de Soledad, que lo hemos tratado de forma un poco más superficial que detallada. Eso sería para lo que sería una futura recuperación. Pero igual, nosotros podemos ver que se ha avanzado el tema de forma tranquila, de forma íntegra. Así que yo me despediría aquí de ustedes y bueno, hasta que nos vamos.